día. Quiero invitarlos a leer juntos Isaías 25:1. Y dice: Oh Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde antemano tus designios son fieles y verdaderos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Estamos esperando más gente, pero les agradecemos que ya hayan llegado, que estén aquí expectantes a las visitas, a los ex miembros de la iglesia. Hoy tenemos visitas por primera vez. Hay 3 señoritas brasileras. Le vamos a dar un aplauso, es la primera vez que vienen al templo. Ya hicimos la conexión con otros de los jóvenes que también son de Brasil y muchos ex miembros de la iglesia que estarán llegando. Espero que puedan llegar todos. Hoy habló temprano justo el hijo de Pedro López, vamos a decirlo así, Justo López. Y le dieron la vacuna ayer, tenía unas ganas, ya estaba anotado hacía varios días, pero estaba con fiebre, así que me escribió como, no sé, a las 4 de la mañana, sonó algo en la mesa de luz, así que lo miré y bueno, nos apenamos. Pero no se hagan problema, lo voy a decir 2 o 3 veces. El acto central del centenario va a ser el sábado 7 de mayo de 2022. La iglesia ya lo había resuelto postergar, pero no tenía la fecha. Pero hicimos este culto un poco sencillo porque está sobre la fecha y desde ahora hasta que la iglesia cumpla 101 años, si el Señor no viene antes, vamos a tener una serie de celebraciones, programas, evangelización, etcétera, 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 que incluirá también el acto central. Obviamente que será la Navidad número 100, el año que viene la Semana Santa número 100, y cada cosa que se va haciendo de las que tienen que ver o de las que se hicieron desde que la iglesia comenzó, tienen como número 100. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Señor, te entregamos este culto en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos con tecnología. Les voy a confesar algo. No sé qué pasó, pero desapareció el orden de culto de mi portafolio. Menos mal que hay fotos por todos lados que sacamos, y entonces estoy usando esto. Por eso no me ven con un papel. Estoy con 2 celulares a falta de uno por las dudas. Pero vamos a cantar y les pido a los jóvenes que nos den una mano con esto. Así que si se quieren poner de pie. Ellos están adelante, por protocolo pueden cantar. Lo que ustedes hagan detrás de los barbijos es cosa de ustedes. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. Aquí, Señor, hemos conocido tu amor. Haremos de nuestros labios un nuevo cántico de honor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Es saber, por lo menos en lo que estamos adelante, en los cultos, es ver la cara de las personas, poder ver un poco más allá, pero ahora de aquí para arriba. Antes veíamos todo. Podíamos ver si las personas sonreían, si no sonreían, pero ahora nos tuvimos que acostumbrar en todos estos meses a ver la cara de la gente, ver la expresión de la cara que dice
mucho, pero solamente con los ojos. Y la verdad es que estamos en un tiempo que no es fácil. Aquí hay personas que salieron de operaciones, hay otros que no están porque están con tratamientos, hay otros que están de duelo, que están presentes en medio nuestro. Y estamos nosotros. Pero estamos aquí hoy, en este culto especial del centenario, para darle honra y gloria al nombre del Señor. Así que yo no les voy a decir ni que pongan cara linda, no. Háganlo con el corazón, como están delante del Señor, cómo están, cómo llegaron hasta aquí, en el nombre del Señor. Tenemos ahora un texto más para leer y alguna canción más, así que les pido a los jóvenes, adelante, aquí tienen micrófonos, y avanzamos entonces. Vamos a escuchar algo, ¿no? ¿Van a subir acá, Inés? No, nos quedamos abajo. Se quedan abajo. Vos seguís presentando lo que sigue. Bueno. Hermanos, les invito a que leamos la palabra. Romanos capítulo 11, versículo 36. Así dice la palabra. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Cantemos juntos al Señor. Los invito a los que quieran ponerse de pie.
gracias por que tú nos amaste tanto. Gracias porque has enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has dado la oportunidad a muchos de los que estamos aquí de conocer tu amor, de conocer a Jesucristo, de conocer del Evangelio, la buena noticia de Dios, de haber confesado nuestros pecados a ti y haber recibido tu perdón y el regalo de la vida eterna. Así comenzamos nuestro peregrinaje cristiano. La Biblia nos enseña que si al caminar en nuestra vida caemos, pecamos, confesemos los pecados a ti, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, limpia nuestra vida. Ayúdanos en este momento de adoración a acercarnos delante de ti, inclinados, con la cabeza agacha, para decirte, límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar alabando al Señor con una especie de popurrí de canciones y de himnos. Vamos a cantar algunas estrofas y nos va a ayudar el cañón seguramente. ¿Sí? Vamos a empezar cantando un himno conocido. Es imposible barrer los 100 años. Yo les comentaba ayer a los hermanos, no me acuerdo si en el desayuno o en la merienda, que tengo en mi biblioteca el himnario que se usaba al comienzo de la obra, era mi abuelo, era el himnario que se conocía como el medio ladrillo, porque era rojo y era justamente la mitad, cuadrado, la mitad de los ladrillos que se vendían en aquel entonces, que por cierto tenían un perímetro más grande, eran ladrillos más grandes que los que se usan hoy en la construcción, los ladrillos de barro cocido, entre comillas. Y a mí me gusta la himnología, tengo himnarios de todas las denominaciones, con música de letra, todo lo que pude, lo que llegó a mis manos, lo que me regalaron, ahí lo tengo. Y la verdad que hubiera sido lindo saber qué cantaron o qué no cantaron. Después vamos a leer el acta número 1. Ahí figura algo de lo que cantaron, dice el número tal, pero en realidad me parece, habría que investigar, acá hay algunos historiadores también, si es el número de himnario del himno selecto, que me parece que no estaba en ese momento, no lo sé, o vaya a saber de dónde es, porque algunos números son altos, no son de esos himnarios de 100 himnos, son números altos. Pero de todas maneras elegimos algunos himnos y algunas canciones para que nuestra vida sea robustecida, porque en medio de la alabanza y con canciones e himnos que, si no contienen literalmente, tienen el espíritu de la palabra de Dios en sus versos, en sus letras, somos animados, somos robustecidos, somos fortalecidos, mientras nosotros damos honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Empezamos, yo agradezco, hoy vino la tecladista, viene desde City Bell, así que agradezco a mi hija mayor que nos está acompañando, a Carlos, Fernando que está aquí, que es el eximio pianista que recién acaba de tocar con los jóvenes, él es de la obra misionera nuestra La Boca, y así estamos todos ayudando en este tiempo donde la presencialidad no es plena. Adelante, de tal manera, mi amor, comenzamos con ese. De tal manera, mi amor, de tal manera, mi amor, Cristo en la cruz
¿quién me apartará? Los músicos siguen, ¿eh? Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, lo ayudaré. Este es mi consuelo, este es mi sostén. A los que a Dios aman, lo ayudaré. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Pensé que había otra estrofa, pero parece que no. Plagas hay muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios mi amor. Ni una sola me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que a Dios aman, lo ayudaré. Este es mi consuelo, este es mi sostén. A los que a Dios aman, lo ayudaré. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Bien, ¿cómo podré estar triste? Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero esta es la tristeza, la otra, la tristeza del que no tiene esperanza. Esa no la puedo tener. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, ¿cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Tu fidelidad, Señor, qué grande que es tu fidelidad.
100 años proclamando el Evangelio. Junto a la cruz, donde murió el Salvador, el último del popurrí. Después queda alguno más para cantar. Pero nos hace bien cantar. Una vez, hace muchos años, estábamos en la iglesia de Lanús y yo desde muy joven, el pastor Eugenio Cultrera, que ya está en la presencia del Señor, me dio la oportunidad de dirigir los cultos. Así que yo con 15, 16 años era el director del canto congregacional. Siguió todo eso, fui creciendo y luego llegó el misionero Mel Plan. Se hizo cargo del ministerio pastoral de la iglesia de Lanús 3 años y ahí se produjo todo un impacto de movimiento en la iglesia, coro, Navidad, jóvenes. Y un día tuvimos un culto que nos visitaba cada vez que venía alguien de Estados Unidos, de la International, en aquel entonces la Foreign Mission Board o alguna otra personalidad del mundo de nuestra denominación, donde iban y aterrizaban al púlpito de Lanús. Entonces, el domingo a la noche el templo estaba lleno de bote a bote, vinieron como 7, 8, cantaron. Mel Plan predicó ese día porque creo que había llegado el día anterior. Y entonces cuando terminamos el culto se me acerca una hermana, una norteamericana, una misionera, y me dice: me gusta esta iglesia, dice, mitad castellano, mitad inglés, dice. Me gusta esta iglesia porque se cantan himnos con carne. Bueno, si supiera lo caro que está ahora el tema, ¿no? Pero vale la pena tener buenas letras, canciones, no solamente himnos, que nos inspiran. ¿Estamos para cantar junto a la cruz? Cantamos la primera estrofa y el coro: junto a la cruz donde murió el Salvador. Por mis pecados, qué maravilla, Jesús, a su nombre, andan bien, fenómeno. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor, qué maravilla, Jesús. Gracias. Te queremos tributar alabanza por estos 100 años, quizá 110 y un poquito más desde que la obra comenzó como avanzada misionera de la Iglesia Bautista del Once. Recibe nuestra gratitud, Señor. En tu nombre. Amén. Gracias. Tomen asiento. Vamos ahora a tener una lectura yo voy a pedirle que se preparen a Eve Caramuti y a Carlos. A Carlos le voy a pedir una oración cuando estemos culminando estos minutos de recordación histórica, como ex miembro de la iglesia, el pastor Caramuti. Y a Eve, ¿cómo estás, Eve, para leer? ¿Estás más o menos? ¿Te animás a venir? Le voy a pedir a ella. Aparte, si lee ella, estamos tranquilos que está leyendo lo que está leyendo, porque ella es escribana. Así que si ella da fe, está bien. Pero yo quisiera ver si vos sos tan amable de leer el acta, está transcrita, número 1, y los hermanos, y también parte de la número 2. Y luego, Eve, al final de todo, atrás, ahí atrás, mira, está la lista de todos los hermanos que fueron pastores de la iglesia. ¿El acta 2 la leo todo? Yo te digo, no, deja, lee el acta número 1, me parece bien, el acta número 1. Transcripción del acta número 1. El domingo 18 de septiembre de 1921
se reunió un núcleo de miembros de la Iglesia de Once en el local de la calle Méndez de Andrés 774 con el objeto de organizarse en iglesia. Siendo las 16:45, se dio principio a la reunión con el himno número 11, después del cual nos dirigimos a Dios para pedir su dirección. Acto seguido se pasó a elegir un presidente, siendo electo el hermano Sowell por la mayoría de votos. Enseguida se eligió secretario, siendo electo al hermano Graciano Fontao, igualmente por mayoría. Una vez elegida la mesa directiva, el presidente pide al pastor Jaime Cuadres haga uso de la palabra, siendo su tema la Iglesia según el Nuevo Testamento. Una vez terminado esto, se cantó el himno 92, siguiendo luego en el uso de la palabra el hermano Bowler, basándose esto en los primeros versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Acto seguido, el secretario dio lectura a la carta de transferencia de los hermanos que iban a componer la iglesia, y son los siguientes: Graciano Fontao, Daniel Daglio, Esther Alarcón, Eloísa Goyena, Teresa de Gatti, Amelia Gatti, Adalgisa Gatti, Catalina Escapino, Teresa Daglio, Sergio Fontao, Manuel Fontao, Rosa Bacheta, Antonio Fontao, Pilar de Fontao, Nicolasa Romano, María Doval, Magdalena Francesi, Emma de Franco, Albina Giacometti, Máximo Daglio hijo, Felipe Daglio, después de lo cual el presidente pone a votación la formación de la iglesia, siendo esta aceptada por unanimidad. Una vez terminada esta votación, se pasó a la elección del secretario, siendo el hermano Graciano Fontao por mayoría, después de la cual el presidente dio por terminada la formación de la iglesia. Acto seguido hace uso de la palabra el pastor Martínez, y después de este sigue el uso de la palabra el hermano Ricardo Álvarez por la iglesia de Once, de la cual éramos miembros. Después sigue haciendo uso de la palabra los hermanos pastor Elder y señora de Sowell, y por último el hermano Daniel Daglio por la nueva iglesia. Todos con palabras entusiastas y animadoras por el nuevo grupo de creyentes en el Señor. Después de cantar el himno número 247, el presidente despidió a la reunión con una oración, siendo las 18:15 horas. Pero antes de que nos retiráramos, los hermanos nos obsequiaron con una taza de café y masas. Esta se la debemos para el 7 de mayo del 2022. Pero Eve, ¿no te llamó la atención algo? Los que conocen algo de historia, ¿no les llamó algo la atención? Y hay nombres que me tocaron mucho porque son de la época cuando yo llegué a la iglesia. Pero hay uno que no está en el acta número 1, que es don Máximo Daglio y doña María Zanardi, que nunca se fue Lidia a la eternidad, y ahora voy a tener que investigar por qué ingresó el 29 de septiembre, no el 18 de septiembre, con el acta número 2. Y ahora, si sos tan amable, vamos con el acta número 2. Resumen del acta número 2. Esta acta se levantó en la reunión del 29 de septiembre de 1921, proponiendo a la Iglesia terminar con la organización. En esta reunión se toman las siguientes decisiones. Se elige por unanimidad al hermano Daniel Daglio como pastor. Se recibe la carta de transferencia de los hermanos Máximo Daglio y María Zanardi de Daglio. Se nombra tesorero al hermano Máximo Daglio y se considera el método de contribuciones que utilizaría la iglesia. Se decide el nombre que tendrá la iglesia: Iglesia Evangélica Bautista de Caballito.
Se determinan los días de celebración de la Cena del Señor, primer domingo y jueves que le sigue al segundo domingo. Se nombra al secretario y tesorero de la escuela dominical, siendo elegidos Máximo Dario Hijo y Sergio Fondao respectivamente. Se escucha el testimonio de la hermana Virginia Bel Castro y fue aprobada por la Iglesia como candidata al bautismo para ser después de este acto, que se llevó a cabo el domingo 9 de octubre, miembro en plena comunión de la Iglesia. Y ahora, bueno, tengo más información. La información que tenemos, que hoy no la vamos a leer, pero esperamos que todo esto va a quedar impreso en el libro del centenario. Hicimos un estudio hace unos años con el pastor Mackay, él gentilmente me ayudó. Yo le pedí que rastreara en los libros de actas de la Iglesia Madre en las decisiones que llevaron a comenzar la obra en Caballito y finalmente a constituirse en iglesia. Ese proceso duró un poquito más de 10 años. Y eso está, Eve lo tiene en su mano, no lo vamos a leer todo, pero lo tenemos todo documentado. Y están los libros de actas. Y no sé si Ana Magullón, las fotos de las actas, yo te pasé el libro de actas para verlas nada más. Lo que acaba de leer Eve está transcripto de alguna foto que va a pasar, no, esa no, es la que el dibujito del libro de actas, ahí está. Ese libro está nuestras iglesias dice, ¿qué van a tener en el primer libro de actas? Están todos los libros de actas, y esa acta es la que acabo de leer Eve, y la número 2. Pero yo le voy a pedir a Eve, si ella es tan amable, cómo uno quisiera recordar a todos los nombres de hermanos que pasaron por la vida de esta iglesia. Y aún no solamente los miembros, algunos no llegaron a ser miembros, pero conocieron a Jesucristo acá. Fueron educados en las escuelas, o en la escuela dominical, en el ministerio de la iglesia, el ministerio de la casa de amistad, etcétera, etcétera. Pero le voy a pedir a Eve, si ella es tan amable, de leernos la lista de todos los siervos del Señor que fueron pastores desde aquel 18 de septiembre, o digamos del 29 de septiembre cuando se eligió el primer pastor, hasta la fecha. Pastores de la iglesia desde su inicio hasta la fecha. Daniel Daglio, 1921-1928. Sidney McFarland Sowell, 1928, interino. Gabriel Osterman, 1930-36. José Pistonesi, 1937-1962. Misionero Andrés Gleis, 1962, marzo del 63. José Edmundo Sami, 1963-1989. Roberto Leconte, febrero-octubre del 90. Osvaldo Conde, noviembre de 1990 a marzo de 1995. Emanuel Mamarián, agosto 1995 a mayo 1998. Nidia Bedrosian, Eduardo Flores, Ricardo Segura, junio de 1998 a marzo 2001. Hugo Eliseo Espósito, abril 2001 y continúa. Yo quisiera que reconozcamos, ¿sabe? Hay una esposa de pastor entre nosotros, es Margarita Conde, que la tenía, ahí está, la tenía individualizada, está ya al lado de Ana, o atrás de Ana, y su hijo. Los de arriba no los van a poder ver, pero no quieren ponerse de pie. Ellos están de duelo porque el pastor Conde partió a la eternidad hace pocas semanas. Nosotros hemos orado por ellos aquí. Cerquita de la partida de David Guidaguián, cerca de la partida de Nidia. Deseamos, como le dije cuando la saludé en la entrada, que Dios los fortalezca conforme a su promesa en este tiempo. Pero ya que ustedes representan en cierta manera las familias pastorales, está también Marisa Sami. ¿Dónde está Marisa, que estaba Dios quiera ahí atrás? Y en la persona de ellos agradecemos al Señor por todos los siervos que estuvieron a cargo del ministerio pastoral en estos 100 años. Y yo quisiera que oremos de una manera especial por la familia Conde también en esta mañana. Así que, Carlos, cuando te toque orar y dar gracias, te pido que por favor incluyas esto en tu oración. Pero Eve, antes quiero pedirte, no te lo pedí, te iba, viste, esta semana y hace 10 días
yo les confieso, esto iba a ser algo íntimo, y Eve le puso azúcar, pimienta y sal, y muchos de ustedes están aquí gracias a Eve, porque yo no tenía todos los contactos, y todos los que hemos hecho que han escrito, y hoy seguían entrando saludos. Está todo compilado, van a ver, enseguida, después que va el pastor Caramuti, va a venir la hermana que está haciendo toda la secretaría de todo esto, para que por lo menos sepan todos los que nos han mandado mensajes, y algún mensaje vamos a leer. Y tengo inclusive una carta del pastor Loredo aquí, de puño y letra, que dejó hace unos días, también, que no está allí porque no hicimos abasto a poder clasificar todo. Pero Eva, yo te quiero pedir, vos me has contado, a mí me han hecho llorar algunos de los que mandaron mensajes de cómo conocieron a Jesucristo por el ministerio de la iglesia, que yo no sabía. Yo le confieso que muchos vinieron por Eve, y yo lo leía y me emocionaba. Así que Eve, si querés contar algo, tenés licencia para hacernos llorar y para hacernos reír, porque seguramente podés tomar alguna anécdota, algún testimonio, así que sentite libre. Te puse en un brete ahora, porque debes tener tantos en la cabeza, pero sentite libre y expresá conforme el Señor te indique. Y después, Carlos, cuando tu esposa termina, pasá por favor, y te pido que tengas una oración. Vamos a ponernos todos de pie, dando gracias a Dios en nombre de la iglesia y de todas las generaciones que han pasado por aquí, que todavía están en este mundo, agradeciendo al Señor por su bondad, agradeciendo al Señor por su fidelidad en estos 100 años. Adelante, Eve. Bueno, lo primero que surge de mi corazón es dar gracias porque teniendo 11 años, viniendo de un hogar no creyente, con mucho miedo a morirme y ir a un lugar intermedio llamado purgatorio, encontré a través de una escuela bíblica de vacaciones que dirigía la hermana Lidia Fontao de Bedrosian al Señor como mi Salvador. Y hoy tengo 79 años y gracias a aquellas chicas de aquella época, Ethel Morichetti y Betty Dario, que golpearon a la puerta de mi casa y me invitaron a esa escuela bíblica de vacaciones, yo encontré al Señor como mi Salvador. Y oré por mi papá y mis padres me hacían la oposición. Hasta llegó mi mamá a quemarme una Biblia una vez que desobedecí para sacarme todas las ideas de la cabeza y me dejó 3 meses sin ir a la iglesia. Y no iba a volver si no aprobaba el examen de ingreso a la escuela secundaria del estado que ella había elegido. Yo vivía acá a la vuelta, en un lugar que muchos llamaban el conventillo. Y yo doy gracias por los hombres y mujeres, hermanos de esta iglesia, que no me menoscabaron a una niña de 11 años que venía sola porque terminó la escuela bíblica, y la hermana Wolf, que eran novios en ese tiempo, muchos se acordarán de la vieja época de Clid y Samuel, iban todos los domingos a golpear la puerta de mi casa para traerme. Y otros me llevaban a los campamentos y otros me pagaban los congresos y nunca perdí nada. Así que la primera gratitud y experiencia, quién sabe egoístamente, es la mía. También dar gracias porque tenemos acá personas que son fruto de la casa de amistad. Marisa hace así con la cabeza, ella fue maestra. Acá tenemos a Isabel Parate, para que te conozcan, ella fue miembro de esta iglesia, vivía acá a 2 cuadras. Mario del Fierro Parate también, él fue fruto de casa de amistad. Una amiga mandaba a sus chicos a nuestro jardincito y lo trajeron a la esposa y a él a un acto de jardín, a un acto patrio que hacíamos acá en el templo, y desde ese día ellos se quedaron. Tendría mucho para contar y mucho para decir. Están los jóvenes de aquella época, Lito Castro, Parate Lito, María Elena Vieites, doctora María Elena Vieites, Marisa Corbalán. Bueno, Carlos Caramuti, que gracias a eso vino desde Rosario, lo conocí, nos pusimos de novios y ya llevamos 50 años de casados. La familia Marchesotti, que venía de otra iglesia
En aquel tiempo los mamarían. Elena, ¿en qué año llegaste a Caballito? Era antes del 41 porque vine con mi mamá embarazada, Felipe Vallese y Añasco. Es más antigua. A ver, no tanto. Está Mónica Costa también, está Mónica, que no me acuerdo el apellido ahora. Costa de Brasilo. Yo me casé acá, hace 51 años. Y Mónica, vos. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Hay un montón de saludos hoy a la mañana. Ahora vamos a ir con los saludos. Ah, bueno. Pero hiciste bien en presentar porque yo asumo por las caras que no conozco que son los que están viniendo. Algunos sí, te olvidaste Lito Castro. Pero tenemos algo más. Algo más. No sé si me olvidé de alguno. Arriba yo ya no veo, así que... Levante la mano todos los que fueron ex miembros que vinieron para este culto. Vamos a hacer más fácil. Bien. ¿Cuál es la Están todos abajo, arriba son todos de acá. de la pareja que está acá justo, el joven de Bordeaux y la chica de pañuelito verde? ¿Cristina Valls? No. Rosita Marelsi, la licenciada en Servicio Social, que nos ayudó muchísimo. Son años que no nos vemos, trabajó mucho en lo que es servicio social. No sé si hay algún otro. Es Liliana Amigó de Castro y Lito Castro, que era el tremendo Lito, siempre risueño. Sí, vení acá, Lito, así te escuchan todos. Vení, Lito, agárrate acá el micrófono Pero mientras Lito viene, yo quiero decir algo. Tenemos solamente, de todos los pastores, yo mencioné señoras y familiares, pero hay un solo pastor que fue pastor de la iglesia que está presente, que es Manolo Mamariano. Ustedes no lo conocen, aunque vive tan cerca, pero muchos de los que están hoy en la iglesia no lo conocen. Él está allí y es el esposo de la señora que dijo no sé cuántos, 80 años, qué sé yo, todo. Entre la edad que tiene ella y los años que yo estoy acá, hacemos el centenario. Bien. Así que luego también tendremos el momento cuando oremos para dar gracias a Dios por todos los siervos. Bueno, Marian todavía tiene hilo en el carretel y ha hecho un ministerio fiel al Señor, también en la iglesia de la Paternal todo este tiempo. Yo lo quiero mucho a él y él también me quiere mucho a mí. Y yo estoy muy contento de estar mirándolo hoy, en esta mañana, desde aquí. Dale, Lito. Verdad que voy a retorcer el barbijo porque se me mojó con tanta lágrima. Lito, te voy a pedir un favor. Sí. Estamos filmando. Sí. Tenés que ponerte el Me pongo el barbijo. barbijo. Ponete el barbijo. Pero Después te lo sacas en la cara. cada lugar, cada cosa en donde poso mi vista me trae tanto recuerdo. Mi primera juventud la pasé en esta iglesia y amé de tal manera mi iglesia. Me acuerdo que a los 18, yo llegué acá a los 14 años, ya era un creyente. Me bauticé en una iglesia pentecostal a los 10 años. Y me acuerdo de que en aquella época mi hermana, que había viajado a Chivilcoy a terminar sus estudios, allá no había iglesia pentecostal y entonces empezó a ir a una iglesia bautista. Y cuando vino de vuelta a Buenos Aires, vino acá. Y me dice, Lito, dice, conocí una iglesia que no es la iglesia como le decía yo del no. Unas chicas no se podían pintar las uñas, no podíamos ir al cine, no le podíamos dar a la novia un beso, era todo no. Entonces yo le decía que a la iglesia del no. Y cuando vine acá la vi tan distinta y me quedé. Y bueno, y fue para mí despertar a esa primera juventud de la mejor manera. Realmente fue algo
muy grande, perdón, pero se me traba un poco hay cosas acá que vivimos. Era una iglesia de jóvenes. Acá, ¿cuántos jóvenes hubo, Elenita? ¿Se acuerdan? En un tiempo teníamos los 3, 4 primeros bancos llenos de jóvenes que se preparaban para la alabanza mucho antes de que empiece el culto. Sí, era una iglesia prácticamente de jóvenes. Yo calculo que habría 100 jóvenes acá. En aquella época sí. Pregúntele a Carlos Caramuti que él era una computadora y puede decirle de Miami. Carlito, ¿en qué año viniste vos? En el 65. En el 65 yo soy del 46, ya tenía 19 años. Sí, nos llamaban de todas las iglesias, porque a donde iba la iglesia de Caballito, iba la alegría, iba el gozo y por supuesto iba la fe y el Señor. Fue tan, ¿no es cierto, Eve? Fue tan hermosa esa etapa, fue muy linda, muy linda. Bueno, Teníamos en el llegó... salón de jóvenes, acá arriba hay un salón. ¿Está el salón de jóvenes? Está. No, ahora se usa para otra cosa, pero está, el salón Está. el Bueno, edificio. Todos los sábados. Ahí fuimos. Fue el primer día que me acuerdo que yo llegué, fui ahí arriba y me encontré con ese grupo de jóvenes que me cautivó. Bueno, no le quiero sacar más tiempo, más o menos, porque si hubiera que contar, hay para hacer un libro. Gracias. Y lo vamos a hacer el libro, así que me vas a contar, nos vas a contar cosas. Cómo no, con todo gusto, con todo gusto. Me salté a Juanita Reyes, también fue miembro, que está sentada al lado de la hermana Mariana. Era otra de las miembros muy activas de nuestra iglesia. Bueno, voy a tener el privilegio, ustedes no dejen salir a nadie hasta que yo termine de predicar, entonces yo salgo y por lo menos puedo verle la cara o los ojos de cerca a cada uno de los que viven. Bueno, vamos a orar. Yo seguiría, pero hay algunos que tienen que volver y tienen que hacer viajes largos, así que le voy a pedir al pastor Caramuti que venga. Quédate, Eve. Que él ore al Señor. Él como ya dijo, se vino de Rosario, ¿no? Y el fruto, no, pero el testimonio lo que tiene acá en el tapaboca, no sé qué tiene ahí. ¿Qué tiene? Una abeja, ahí una mosca, no sé, una cosa. El escudo de Rosario Central. Y a mucha honra. Sí, efectivamente, vinimos de Rosario el domingo 10 de enero del 65 aterricé acá. Por el simple detalle que a mi papá lo había trasladado y yo conocí al pastor Sammy. Lo habíamos tenido 2 meses antes en nuestra iglesia en Rosario teniendo una serie de evangelismo y había estado antes, en el año 61, cuando él era pastor en Godoy Cruz, Mendoza todavía, en el tiempo de una serie de jóvenes. Así que por esa razón vine acá. Y con Eve no se puede algo gracioso, ella llora. Pero ese día yo llegué y en Rosario yo me acostumbraba, mi mamá llegaba media hora antes, esto para los que llegan tarde a los cultos, ¿no? Media hora antes que empezara el culto, la escuela dominical en ese caso, así que a mí me acostumbró a estar media hora antes. Cuando yo llegué acá, sábado 9 de enero, el domingo 10 dije, bueno, voy a ir a Caballito, averigüé cómo tenía que hacer, etcétera, vivía en Almagro. Y dije, pero yo no voy a ir media hora antes. Así que llegaré sobre la hora de empezar. Pensando que acá también empezaba a las 9:30, pero aquí que acá empezaba a las 10. Así que cuando llegué también llegué media hora antes. Y me encontré con el hermano Pedronzo, que estaba barriendo la vereda, y 2 jóvenes, que estaban desarmando el arbolito de Navidad. Una de las cuales era Noravena y la otra la señora que está acá presente. Que con un caradurismo total, por supuesto nos saludamos a la mano, en aquel entonces nadie se besaba. Me dice, ¿usted qué salto? Dice, ¿no me saca lo que está arriba del
del arbolito de Navidad que yo no alcanzo. Bueno, la historia es larga, pero como cosa graciosa les cuento esta, y después oro. Nosotros tuvimos un noviazgo largo. Elena, callate porque te voy a mandar a vos al frente. Tuvimos un noviazgo largo con algunas intermitencias, ¿no? Bueno, la segunda de las intermitencias fue un poco más larga que la primera, y cuando yo quise volver, acá la señora nada, y nada, y nada. Y entonces una de las personas que están nombradas en el acta número 1 de la iglesia, Teresa Araglio, en aquel entonces, en el 21, después de Fontao, la agarró y le dijo: decile que sí, porque fíjate fulanita cómo lo mira. Y entonces acá la dama le agarraron los celos y bueno, acabamos de cumplir, vamos a cumplir 51 años casados en diciembre. Oramos. Señor, te honramos en esta mañana, te damos gracias por tu presencia, por tu dirección, por la realidad concreta de saber que has sido fiel y sigues siendo fiel y seguirás siendo fiel en estos 100 años de constitución de la Iglesia, más el tiempo previo. Señor, gracias. Cuando escuchamos el acta, te agradecemos en primer lugar por los hermanos misioneros que mandaste a la Argentina y que están todos mencionados allí, formando parte de la actividad. También por los que vinieron de otros lados, como el hermano Elder. Señor, gracias. Gracias porque tu poder y tu misericordia son una realidad y se han manifestado a lo largo de más de un siglo. Por eso, Señor, te honramos en esta mañana y te damos gracias por cada uno de los que están presentes y sobre todo también por cada uno de los que con tremenda fidelidad pudieron hacer la obra en este lugar. Señor, años duros de oposición, no de persecución, pero sí de oposición, cuando los cristianos evangélicos éramos llamados despectivamente los herejes protestantes, porque así nos había tildado la Iglesia Católica cuando comenzó la reforma de Martín Lutero. Señor, gracias por aquellos que tuvieron empujes y no se amilanaron y pudieron dar un testimonio de evangelio espectacular, que es lo que permite que hoy estemos celebrando un centenario. Por eso, Padre, te alabamos, te adoramos y te damos gracias. Y Señor, te damos gracias por los siervos y pensamos en la familia Conde en esta hora y te damos gracias por ellos y pedimos también que les estés confortando ante la pérdida de Osvaldo en este poco tiempo. Señor, gracias nuevamente, te damos toda la gloria, toda la honra, nos ponemos en tus manos y esperamos que si vos no venís antes podamos llegar a los 200 años con la misma fidelidad, empuje y valentía con que se llegó hasta esto. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. 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 Tomen asiento.
Viviana, quedaron saludos por afuera, pero ella organizó también todos los que escribieron, así que léenos todos los que han escrito y elegiste si querés algún mensaje para leer. Tengo también un video del presidente de la convención. Él me llamó temprano para saludarme, les transmito sus saludos. Vamos a hacer una cosa, no sé si podemos editarlo esto, hoy no está, la persona que siempre se ocupa está guardado por temas de COVID. Nadie tuvo COVID, pero sí los compañeros de los nenes en la burbuja de la escuela. Así que no está hoy con nosotros. Si no, vamos a hacer una cosa, yo voy a mandar el video junto con el video del culto, lo vamos a subir para que el saludo lo puedan ver todos los que están aquí, todos los que van a mirar el culto, que no se pueden congregar. Viviana, adelante. Por mencionar algunos, tenemos el pastor Enrique Herrera de la Iglesia Bautista de Ranelagh, Esmeralda Basellati de Benicasa, Domingo Noemi, familia, Omar Menengeli, Sandra, Nora, Lidia Bartania, Noemi Fontao Dario de Tour, Nidia Fontao de Bedrosian, el misionero John Juan de Meva, Liliana Farina, el pastor Aníbal Campos de la Iglesia Bautista Junín, el pastor Hugo de Luciano Pongarrá, Rubén Espósito, Tamara Bondarzuk, Olga Sofoli, el pastor Hugo de Roberto Soto Hijo, el pastor Freddy Weber de la Iglesia en Cipolletti, Río Negro, los pastores Lidia Bossier de Muñoz y Daniel Muñoz de la Iglesia Bautista Visión Restauradora, Eve Estianavi de Caramuti, la Iglesia Bautista de Flores Sur, se recibieron saludos por parte del pastor Pablo Bernola, Carlos Pauer, Pedro Eslobodiu, Eric Bertucci, el pastor asociado de la Iglesia Centro de Rosario, Alejandra Mare, el misionero Carlos Parr, Leo Blancomato de La Plata, Carlos Amarillo de la Iglesia Bautista del Centro de Rosario, David Atala de la Iglesia Bautista de Esteban Echeverría, Miriam Rodríguez, miembro de la Iglesia Flores, Jorge Díaz de la obra misionera El Bolsón, Río Negro, Mari García, Fernando Acosta, Vicente Ojeda, Carlos y Aurora Dizano de la obra misionera de la Iglesia Bautista San Isidro, Gastón Jorge Espejo Verges, Guido Brovarone, Pastor Jorge Díaz, Silvia Ibáñez, Ana Mabel Uller y Horacio Suárez. También recibimos saludos de parte de la Sociedad Bíblica Argentina, del pastor Daniel Walter, de la Iglesia El Rey Jesús de Palermo, Facundo Fernández, presidente de la Juventud Evangélica Bautista Argentina, Analía Bedrosian, Marcelo Vargas, pastor de la Iglesia Bautista Cristo Vive, de Néstor y Janet de Torres, Madre y Ricardo Rizzo, Liliana y Omar Fortunato, el pastor Daniel Cabañas, Carlos Rinflech, director de la Guía Bautista, y Lidia Poloja, y muchos más que aún no hemos procesado. Y para leer algunos, leemos de parte de Mabel y Ricardo Rizzo: las iglesias son las instituciones más importantes en cualquier comunidad, dado que quien fundó y sostiene es el Señor Jesucristo. Gloria y honra por siempre al Señor y Salvador por su gracia y amor al constituirnos en sus miembros, para lo cual tuvo que dar su vida. Sean bendecidos desde lo alto todos los hermanos que disfrutamos de esta bendición durante sus 100 años de vida. Y leemos otro por acá, de parte de Analía Bedrosian desde Glasgow. Feliz y bendecido aniversario a la Iglesia Evangélica Bautista en el barrio de Caballito. Qué bendición en mi vida cada vez que estuve allí.
Tengo preciosas memorias, al igual que un precioso tiempo compartido en la casa de amistad, junto a María Luisa Di Stasio y Olga Zaposny. Que Dios los bendiga y renueve sus fuerzas para el ministerio en el barrio proclamando a nuestro Señor. Y muchos más que aún estamos recibiendo. Y bueno, muchas gracias a todos, que algunos están acá presentes que nos han enviado saludos por estos 100 años. Dios los bendiga. Gracias. Ustedes saben que uno no quiere cometer ninguna injusticia, pero lo que estamos haciendo no solamente es tener el saludo, sino que estamos recopilando cada saludo, porque cada saludo, cada persona que escribe se constituye en datos para hacer no solo la investigación histórica, sino queremos que el libro del centenario sea un libro, va a contener historia, obviamente, inspiracional. Así que gracias a algunos de los que enviaron saludos están aquí. Les vamos a pedir, a lo mejor vamos a tener todo esto y esperamos tenerlo en el libro, y seguramente irán llegando más saludos a lo largo de estos meses hasta que lleguemos a mayo, pero vamos avanzando en el nombre del Señor mientras se va afianzando la presencialidad y vamos trabajando con todo esto. El Señor ha sido bueno, a nuestra generación le ha tocado estar en el centenario, bueno, a alguno le tocó, a otro le tocó estar en el 80 aniversario, a otro en el 60, y si el Señor no viene, como se dijo hoy, así le tocarán a las próximas generaciones en un mundo difícil, pero con la osadía que el Espíritu Santo da a sus hijos y da a sus siervos. Bueno, recordarles, la tercera vez que lo voy a decir, 7 de mayo de 2022, sábado, allí vamos a hacer la celebración central del centenario. Rápidamente, no tenemos tiempo de mostrarles cosas, pero la Iglesia en este momento tiene 4 emprendimientos misioneros en el país y tiene uno en el norte de África, con un matrimonio que salió de nuestra Iglesia que está trabajando allí. Así que pedimos sus oraciones también. Son tiempos difíciles en todo el mundo. Entre nosotros también tenemos a una obrera del norte de África que está todo un año con nosotros, María Luisa Cabello, que está en el culto, y seguramente ustedes podrán saludarla. Está presente y está reponiendo fuerzas después de una operación de alta complejidad en su cervical, ¿no es cierto? En 3 o 4 de los separadores de las vértebras. Así que ustedes podrán saludarla y también gozarse en el Señor cuando termine este culto. Y así damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Seguimos adelante. Estamos pensando, justo íbamos a empezar unas reformas en Casa de Amistad a fines de marzo, principios de abril del año pasado. Ya estaban los planos hechos, estábamos para alargar y tuvimos, menos mal que paramos, porque si no nos quedaban las paredes todo tirado abajo y con la imposibilidad en aquel momento de poder seguir. Así que gracias, Señor, por todo esto. Les voy a pedir a los hermanos que están encargados de la ofrenda que vengan aquí adelante, mientras los músicos nos preparan una canción y mientras ustedes llegan, aquí de puño y letra del pastor Loredo, dice básicamente lo siguiente, no es muy largo. Dice: amados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Caballito, llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Conociendo que están celebrando los 100 años de vida, les hago llegar mi testimonio para sumarme a vuestra celebración. Muchos son los recuerdos de los amados pastores que enriquecieron mi vida desde que tomé la decisión de entregar mi vida a Jesucristo, en la Iglesia del Distrito Sur de Rosario y en la enseñanza recibida por más de 60 años. En lo más íntimo agradezco a la Iglesia por haber sido la cobertura espiritual de mis hijos Carlos, Roberto y Oscar, cuando siendo adolescentes optaron por Caballito, cuando decidieron dejar de ser, entre comillas, hijo del pastor de Nueva Chicago, para integrarse como miembros, creciendo en la fe, conociendo a sus novias y casándose con ellas. Los lazos de amistad forjados en aquellos tiempos aún perduran y se robustecen hasta hoy en los familiares que se anexaron, entre ellos nuestros amados nietos. Gracias, hermanos, gracias, Señor. Ignacio, septiembre, ya me parecía, es mi vista, no la pluma de Ignacio, septiembre de 2021. Vamos a orar al Señor y darle gracias por esta ofrenda. Le voy a pedir al hermano Víctor, si él es tan amable, que
se acerque a un micrófono y ore al Señor dedicando esta ofrenda de la cual vamos a participar ahora. Adelante. Amado Padre, te agradecemos este día por los 100 años que te has dado a esta iglesia, de una tarea ardua en la parte evangelística, lo que trajo salvación a muchas vidas. En esta hora, oh Señor, con agradecimiento hacia ti por todas tus bondades, te ruego que estas ofrendas las recibas y sea de bendición para muchas almas que aún no te conocen, para que hasta que tú vengas, que no sabemos tu fecha, Señor, estemos siempre atentos a predicar este evangelio que es el mandato de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y con alegría ofrendemos para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu del Celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy y sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu del Celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hacia el final del capítulo, yo les voy a pedir que ustedes tengan el Nuevo Testamento, el celular, la tablet o la Biblia abierta durante el mensaje para llevarlos con la vista algunos textos. Pero ahora, al comenzar, leemos el versículo 38 y 39. Dice así la Escritura: y ahora os digo, estaba hablando el Rabán Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tengan la Biblia abierta. El título del mensaje de esta mañana es La obra de Dios. La obra de Dios. Este centenario nos hace pensar en cómo Dios se mueve en la historia. ¿Qué es lo que Dios hace?
Cuando uno abre las páginas del libro de los Hechos, el segundo tomo de la obra de Lucas, se encuentra que aquí hay un propósito, que es mostrar a los lectores, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios, cómo el Evangelio desde Jerusalén llega a Roma en números redondos unos 30 años. Cada uno de estos 28 capítulos nos van pincelando y nos van llevando para mostrar cómo va avanzando el Evangelio. Y cuando uno lee el libro de los Hechos se encuentra un montón de matices, se encuentra avances de la Iglesia, se encuentra oposición externa, oposición interna, dificultades, situaciones en diferentes países, en diferentes geografías. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4, los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos, tienen mucho material rico para la eclesiología. Si uno quiere saber qué es una iglesia cristiana, tiene que poner la lupa en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Cuando llegamos al capítulo 4, nos encontramos allí la primera persecución, el primer encarcelamiento de Pedro y de Juan, y en el capítulo 5 sucede otra vez algo similar. Pero lo interesante es que esta gente, estos apóstoles, esta gente del vulgo, no que eran tontos, Pedro no era ningún tonto, era un empresario, pero no era un doctor en teología. Esta gente del vulgo pudo ser usada de una manera fenomenal por el Espíritu Santo de Dios. Y la Escritura nos muestra cómo en poco tiempo, desde el momento en que Jesús fue juzgado y fue llevado a la cruz del Calvario, y luego resucitó al tercer día, se presentó con pruebas indubitables durante 40 días, ascendió a los cielos, pidiendo a la iglesia que permaneciera en Jerusalén hasta que llegase la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, cosa que la iglesia no sabía cuándo vendría, pero que por las Escrituras sabemos que llegó el día de Pentecostés, 10 días después. Y allí empezamos ya en el capítulo 2, empieza la iglesia en movimiento. El Cristo resucitado, ya no en este mundo, pero el Espíritu de Dios que vive en el corazón, en la vida de cada creyente, guiando a cada uno de los hermanos y a cada uno de los líderes de la iglesia. Ahora, lo interesante es que ese Pedro que negó, cuando el gallo cantó, ¿se acuerdan? Jesús se lo había dicho, se lo había anticipado, se lo había profetizado, si ustedes quieren. Pedro, ¿me vas a negar? Señor, ¿me vas a negar, Pedro? Lo negó. El Evangelio de Marcos, que es el más corto, pero es muy dinámico y tiene expresiones a veces compactas, relata esa mirada, ese cruce. Cuando Jesús es llevado dentro de la casa del sumo sacerdote, pasa por un costado del patio y Pedro se estaba calentando con los criados, y Pedro finalmente termina de negar por tercera vez al Señor y se cruzan las miradas y Pedro sale, no aguantó. Y lloró amargamente. El líder número 1 de la iglesia, humanamente hablando, en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 12, el personaje principal, fuera del Espíritu Santo, es Simón Pedro. Ese Simón Pedro era un tipo, parecía un guapo de Pompeya, pero como suele pasar, y como decía uno de los primeros miembros de esta iglesia, don Felipe Daglio, era un guapo de cartón. Porque cuando tuvo que ser valiente frente a las criadas del sumo sacerdote, arrugó. Pero ahora lo vemos enfrentando a un poder mucho más grande que las criadas del Sanedrín. Perdón, las criadas del sumo sacerdote. Se enfrentaba al Sanedrín, al sumo sacerdote y a todo ese séquito que tenían los saduceos en el comando del consejo más grande, más poderoso que tenían los judíos. Y Pedro los enfrenta en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y cuando le dicen, ¿qué están hablando? Dejen de enseñar. Le molestaba que hablaran de Jesús. Se estaban pasando cosas. El pueblo estaba recibiendo el Evangelio y se estaba convirtiendo ahí en Jerusalén. No lo podían parar. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué no quisieron entregarse ellos? ¿Por qué no quisieron reconocer que Jesucristo era el Mesías? El sumo sacerdote de turno y los haganes. Los haganes son los que habían sido sumos sacerdotes y a veces oficiaban de sumos sacerdotes. ¿Por qué no lo hacían?
porque si lo hacían se acababa el negocio de ellos, se acababa su statu quo, se acababa su posición social. Nosotros podríamos decir hoy, se acababan las entradas de dinero y podríamos pensar en la Argentina de hoy, en la corrupción y en la corrupción que está dentro del sistema estatal y dentro del sistema privado, donde la gente piensa más en su vida, piensa más en su futuro que en el futuro de sus familias, de sus regiones, de sus ciudades y de su país. No ha cambiado el hombre. El pecado que encontramos en la Biblia y que también encontramos en ese momento, después que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, después que había sido mostrada en esa ciudad la solución para el flagelo más grande del hombre, que es el pecado, aún teniéndolo en sus propias retinas, aún habiéndolo escuchado Jesús, habiéndolo visto y también habiéndolo observado colgado del madero, allí había muchos que no estaban dispuestos a rendir su vida a él. Bien, este capítulo avanza. Este capítulo número 5 nos habla de problemas internos y de problemas externos que la iglesia tuvo que confrontar. Esta iglesia en 100 años, como todas las iglesias, tienen que confrontar con situaciones internas y tienen que confrontar con situaciones externas desventajosas. Pero ¿por qué puse como título La obra es de Dios? No tanto porque lo dijo Gamaliel, porque la Biblia certifica en un montón de pasajes que la obra pertenece a Dios, que nosotros dependemos totalmente de Él para nuestra salvación y también para nuestro servicio, para la extensión de su reino. El versículo 18 de este capítulo nos dice de que fueron llevados presos otra vez. Los apresaron a la tarde y los dejaron toda la noche. Pero un ángel, dice el versículo 19, los liberó. ¿Y qué les dijo? Versículo 20, vayan a anunciar. Ellos estaban en el templo, no que tenían un templo como este, era el templo de Jerusalén. Y entonces allí se reunían en uno de los sectores para dar testimonio. Les molestaba porque ahí iba mucha gente. Y el evangelio estaba entrando en los corazones de los israelitas. Después, desde el versículo 21 al 26, se nos dice que finalmente a la mañana se reunió el concilio, es decir, el Sanedrín. Y le dijo al jefe de la guardia, traigan a los presos que están en la cárcel. Y cuando fueron, dice la Escritura, que los guardias estaban de pie. Fíjense, la Reina Valera lo dice así, otras versiones también, para darnos a entender de que no se habían quedado dormidos, que no estaban distraídos, que estuvieron bien atentos toda la noche. Pero cuando llegaron al calabozo, no estaban. Los guardias no estaban porque el ángel los había sacado. Están en el templo y están enseñando al pueblo, siguen enseñando. Así que ellos pensaron, ¿a dónde va a ir a parar esto? Y los mandaron a buscar y los trajeron sin violencia porque el pueblo se les iba a poner en contra, porque en el fondo los saduceos eran políticos. Y a pesar de que no empecé con el punto 1 del bosquejo, sí les digo algo, que es interesante. ¿Cómo puede ser? Ellos le dijeron, muchachos, les hemos prohibido, capítulo 4, terminantemente que hablen en el nombre, o del nombre, que hablen de Jesús. Y Pedro le dijo, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En el capítulo 5, ¿a quién vamos a obedecer? Díganos ustedes, ¿qué quieren? ¿Que le obedezcamos a ustedes o le obedezcamos a Dios? Nosotros le obedecemos a Dios. Ese Pedro es el que negó al Señor. Habían pasado algunas semanas, unos pocos meses tal vez. Y ahora Pedro estaba transformado. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién hizo la diferencia? Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestra vida está sucia, cuando en nuestra vida el Espíritu de Dios está arrinconado, porque Él no se va, pero está arrinconado, entonces nosotros no podemos dar fruto. Nos sentimos mal, tenemos problemas con nuestra realización, tenemos un montón de dificultades, no nos hallamos en esta vida, en este mundo. Pero algo pasa en nuestra vida porque el Espíritu de Dios no se puede mover libremente. Cuando el Espíritu de Dios se puede mover libremente, a un iletrado lo hace sentir pleno y lo usa para su gloria.
Y así fue en esta iglesia. Yo tuve contacto con los hermanos que estuvieron en esa lista, porque don Máximo era mi bisabuelo y el primer pastor de esta iglesia fue mi abuelo. Entonces muchas cosas las escuché, soy testigo no ocular, sino que escuchó a esa generación hablar. Dice el Salmo 44:1, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que tú, Señor, hiciste en tiempos antiguos. Hubo denuedo y valentía. Ahí yo repasaba escritos que tenía de los otros aniversarios. La iglesia se constituye en el año 21, fines de la década del 50. La iglesia tenía no tantos miembros, 51 miembros en la lista. Ustedes dicen, pero ¿cómo? 20 y pico de años. Es que así era. Cuando el hermano Caramuti mencionó del tema del esfuerzo, del denuedo, del valor que tenían, así era. Se sufría persecución. Ahora tenemos persecución ideológica. Antes te reventaban a piedrazos las puertas de los templos, te las pintaban con brea, te apedreaban las carpas, te tapaban los carteles. No volvían locos. Yo agarré la cola de esa avanzada. Ahora estamos cómodos y ahora la persecución ideológica nos está sacando el polvo otra vez. Pero la iglesia siempre funcionó en un contexto de dificultad. Y Pedro, que parecía, si nos hubiéramos quedado con las últimas líneas del Evangelio de Juan, pobre iglesia, gracias que está el libro de los Hechos, gracias que está la primera epístola de Pedro, gracias por lo que el Señor hizo en la vida de él, en la vida de Juan y en la vida de los otros. Gracias por lo que el Señor hizo con muchos que eran iletrados. Mi abuela, María Doval, que también está en esa lista, tercer grado. Cuando ella partió a la eternidad, mi abuelo vivía. Mi abuelo era muy preciso con las palabras, porque era un erudito de la lengua. Y él se paró en el velatorio, al costado del ataúd, y dijo una frase que no voy a olvidarla. María ha sido una buena madre, ha sido una buena esposa, una buena madre, una buena esposa, pero ha sido una muy buena esposa del pastor, tercer grado. Y así podría seguir con otros. Dios usó, yo me acuerdo de personas que no eran eruditas, pero que tenían una profundidad espiritual, como la hermana Miriam acá, ahora me vengo para acá. Dios usa, y Dios te puede usar a vos y Dios me puede usar a mí. Desde el versículo 27 al 32 están en el concilio. ¿Qué estaba pasando? La palabra seguiría creciendo. Y ellos le dicen otra vez, ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo levantó de la muerte, lo resucitó. Ese era el mensaje apostólico. Dios lo resucitó. Y va a decirles algo más acerca del Evangelio. ¿Con Dios o contra Dios? Versículo 39. ¿Vamos con Dios o vamos contra Dios? Gamaliel es utilizado por Dios, porque Dios utiliza hasta los incrédulos. Lo utilizó a Ciro, utilizó a distintos personajes y también en la historia eclesiástica. Ahora, él era un intelectual, era un hombre inteligente y era un incrédulo. Las tres cosas tenía. Era un hombre inteligente, fue maestro de Saulo de Tarso. Fíjense cómo a este concilio, que lo tenía todo en contra, Pedro y Juan los tenían en contra, estaban enfurecidos, dice la palabra, los querían matar, lo dice el texto. Este hombre tenía una influencia y una inteligencia, los hace cambiar de opinión sin utilizar ninguna violencia ni nada por el estilo. Y aparentemente él fue un aliado, fue un hombre usado por Dios en ese momento para preservar el ministerio y la vida de los apóstoles. Lo curioso es que él pone dos ejemplos de la historia. Yo no tengo tiempo de escarbar allí, pero de esos dos ejemplos, de Teudas y de Judas, que están en el texto, son ejemplos negativos, es decir, muchachos,
Déjenlos, porque si esto no es de Dios, se termina solo. Acuérdense lo que pasó con Judas y con lo que pasó con el otro que se levantó. Una polvareda tremenda, pero después no pasó nada. Se murió este y estos se dispersaron y se acabó el movimiento. Así que, si esto no es de Dios, déjenlos en libertad y no se hagan mucho problema, que esto se acaba solo. Pero si esto es de Dios, están complicados. No nos conviene tener de enemigos a Dios. Por eso pensé en este primer punto, ¿vamos a estar con Dios o vamos a estar en contra de Dios? Porque así como sucedió allí, sucede con nosotros. Así sucede con las iglesias. A veces uno tiene dificultades, uno preferiría siempre tener problemas de oposición externa, pero a veces hay problemas de oposición interna. Y son duros. Son duros. Pero lo cierto es que a nadie le conviene tener de enemigo a Dios. Dios es un enemigo muy temible. La Biblia habla de que Dios es amor, pero también dice horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No nos conviene tener de enemigos a Dios. 100 años de luchas. ¿Cómo comenzó este capítulo? Con Ananías y Zafira. Y uno lo lee, yo lo prediqué el domingo pasado y digo, Señor, estoy predicando 28 mensajes, ya voy por el 5º, se van a predicar sobre cada capítulo del libro de los Hechos en este tiempo del centenario. Pero uno dice, una vez más, uno conoce el texto y el pasaje, ¡qué fuerte! Pero si dejaba que empezaran a entrar todas esas situaciones dentro de la iglesia, se iba la obra por la borda. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos quisieron simular de que eran una cosa y eran otra cosa. En segundo lugar, espero que nosotros estemos con Dios y no en contra de Dios. Espero que la iglesia siempre esté con Dios y no en contra de Dios, pero dice, ¿cómo va a estar una iglesia en contra de Dios? Y a veces hay momentos que la cosa es media complicada. Ahora, doy por descontado que vamos a estar con Dios, con su voluntad, con su palabra, con sus preceptos. Pero si vamos a estar con Dios, tenemos que saber que vamos a estar en contra de los hombres. Vamos a estar en contra de lo que nos rodea. Hermanos, ¿ustedes quieren que este país salga adelante? Bueno, si ustedes van a hacer lo que hacen todos los que no son creyentes, ¿creen que este país va a salir adelante? Con todos los consejos, miren, acá escuchamos, nos levantamos un día y se vino todo, subió todo el otro día, bajó. ¿Por qué de una vez por todas no ponemos la confianza en el Señor? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos embajadores, no de un gobierno terrenal, sino del gobierno celestial. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara en medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es lo que la iglesia en 100 años tuvo que hacer y tiene que seguir haciendo, con Dios y en contra de los hombres. En el versículo 33 dice lo que mencioné antes, habla de la oposición, se enfurecían, querían matarlos, siempre tendremos contra. Cuando yo me hice cargo de esta iglesia, uno de los, creo que fue el culto donde a mí me recibieron, hicieron el culto de instalación, o al otro domingo, una hermana que era miembro de esta iglesia, yo estaba entrando a la oficina, salían todos del culto, teníamos cultos a la tarde, me vienen a saludar todos y la hermana me saluda y me dice, quiero que sepa que yo no quería que usted viniera a esta iglesia. La flor de recibimiento. Le digo, hermana, perdón, le digo, ¿y usted de dónde me conoce? Porque yo no la conocía. No, yo no lo conozco, dice. Nunca la conocí, pero yo le quiero decir eso. Bueno, y eso es risueño, pero a veces pasan cosas así. No es fácil. La cosa no es fácil. María Zanardi, la que entró en el acta número 2, le decía al que fue el primer pastor de esta iglesia lo siguiente, cuando él sintió el llamado del Señor para entregar su vida al ministerio: Daniel, ahora vas a tener que aprender a tragar amargo y devolver dulce. Con Dios, sí. Cuando estamos con Dios, tenemos que vivir en la plenitud del Espíritu, llenos del Espíritu. Pero eso no quiere decir que se acaban todos los problemas. Pero tenemos que estar llenos para saber enfrentar los problemas, como Jesús lo hubiera hecho en lugar nuestro. Cuando nosotros nos entregamos,
totalmente a Él, obedecemos y confiamos, como Pedro lo hizo, entonces el Señor utiliza nuestras vidas. Y no solamente nosotros vamos a vivir en paz y más tranquilos aún en medio de las dificultades, sino que serán perfumados y bendecidos aquellos que nos rodean. Ahora, yo quiero rápidamente, antes de terminar, mostrar cómo en este capítulo, este es un libro narrativo, pero ojo que hay cosas muy sustanciosas. En este párrafo, aproximadamente desde el versículo 27 al final del capítulo, el versículo 41, está presente la Trinidad. Porque cuando el Señor dice, si vas a estar conmigo, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Señor, diría el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Yo estoy, yo te voy a sostener la espalda. Así como estaba la columna de fuego y la columna de nube. El fuego a la noche se posaba sobre el campamento de Israel y la columna de nube lo guiaba en el movimiento del peregrinaje diario. De la misma manera el Señor está con nosotros. La Trinidad está presente, dice el versículo 31, Dios levantó a Jesús. Ahí está el Padre. El Dios de nuestros padres, va a decir Pedro, levantó a Jesús, cosa que ellos no querían escuchar. Nunca los saduceos, aparte, creyeron en la resurrección. Los fariseos sí. Gamaliel era fariseo. En el mismo versículo 31 dice, lo levantó y lo hizo príncipe y salvador. Es decir, lo hizo Señor y Salvador. No enseñen en este nombre, dice el versículo 28, que les dijeron. ¿Quién es este nombre? El nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, en el versículo 32, somos testigos de todo lo que hemos visto, de la obra de Dios en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Somos testigos, dice el verso 32, y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo, y nosotros somos testigos. Y este poder de Dios que acompaña a aquellos que quieren serle fieles, tengan o no tengan recursos, allí está. Ellos mismos van a decir después en el capítulo 6, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, esa comunión, esa llenura del Espíritu día a día. Consagrémonos a Él, consagremos nuestra vida a Él. Por último, nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, queremos estar con Dios, no importa los embates que vengan, han venido mucho en estos 100 años. No ha sido fácil, yo cumplí el 1 de abril 20 años, en medio ahí de la pandemia, que me hice cargo del ministerio aquí. Cuando llegué, ese primer domingo del 1 de abril, llegué una hora antes del culto, tenía a mi hija mayor, hay una foto ahí en el escritorio, y a la otra que está por allá arriba, todavía no estaban los varones. Entonces yo me vine, claro, tenía 20 años menos, y me subí arriba de todo, al techo, vieron donde no se puede subir, bueno, ahí me subí, y entonces allí miré bien los 4 puntos cardinales y me arrodillé en el lugar del techo. Y le dije al Señor en oración, Señor, ¿cómo voy a hacer para guiar a esta iglesia a ganar este sector de la ciudad para ti? Y miraba los edificios, mucho cemento, ahora hay más. Bajé, y después lo conté alguna vez, pero en esos tiempos no se lo conté a nadie, nadie sabía eso. Si nosotros estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, Dios está con nosotros. Si estamos dispuestos a predicar el Evangelio, porque ahí Pedro va a decir que cuando les habló de Jesús, les habló acerca del arrepentimiento, les habló acerca del pecado. Nosotros tenemos el mejor mensaje del mundo. Nosotros tenemos que seguir sin claudicar, no solo 100 años, hay que seguir predicando, viviendo a Jesucristo y su Evangelio. Muchas veces predicamos acerca del Evangelio. Yo en este momento estoy predicando acerca del Evangelio, hice algunas pinceladas en el culto, muy sintéticas de segundos de lo que es el núcleo del Evangelio. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Qué es necesario para ser salvo? Cada miembro de la iglesia puede que otra doctrina no la maneje muy bien, pero esa la tiene que conocer. ¿Qué es necesario para ser salvo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo tengo que testificar?
¿Qué es lo que yo tengo que decirle a la gente? No puedo estar callado. Me llama la atención, traté de profundizar uno de los términos del pasaje, hasta busqué cómo los traduce la Septuaginta, pero va a decir en los versículos 40 y 41 que ellos sufrieron. Fíjense cómo termina todo esto. Los habían llevado, los trajeron, el ángel los sacó, se fueron, hablaban, seguían enseñando. El jefe de la guardia con sus secuaces los llevaron despacito, sin arrugarles la ropa, los llevaron. No les prohibimos terminantemente que no hablen de Jesucristo. Y Pedro le dijo, si Pedro hubiera sido portero, le hubiera dicho, papá, ¿qué quiere? ¿Que te escuchemos a vos y a todos estos? Imagínenselo, el lenguaje poético de Minguito, o a Dios. Pero cuando viene el consejo de Gamaliel, ¿por qué digo que era incrédulo? Porque Gamaliel usa un sí condicional. Dice, si esto no es de Dios se va a acabar. Y si es de Dios es un condicional. Él no creía. Él podía haber creído, pero no creyó. Miren que el infierno va a estar lleno de doctores también, ¿eh? Va a estar lleno de doctores. También va a haber gente iletrada. También va a estar la gente que creyó que se mereció el cielo y que hizo algo y no entendió, porque no lo entendió el Evangelio. Cuando yo venía manejando para acá volví a pensar. Hoy me levanté temprano y me taladraba la cabeza. El Evangelio. La buena noticia de Dios. ¿Por qué nuestras iglesias fueron perseguidas? Solo Cristo salva. Así nosotros pegamos los carteles. Tenía 15 años, me iba con un grandote porque si no mi vieja no me dejaba ir. 14, 15 años, Guillermo Villán, descendiente de holandés, 2 metros de la iglesia de Lanús, y yo iba con él. Tenía como 15 años más que yo. Y él me enseñó a pegar los carteles. Y nosotros pegábamos para las campañas. Íbamos al otro día, cuando veníamos de la escuela, a ver cómo estaba todo lo que habíamos hecho. Y ahí estaba, solo Cristo salva, por María. Tachado. ¿Cuánta confusión? ¿Cuánta confusión? Tu vida no va a salir adelante con la política, no va a salir con la política, no va a salir la Argentina con la política. La Argentina, tu vida, el mundo, sale adelante con Dios. Sale adelante con el Evangelio de Jesucristo. Él es la esperanza del mundo, no hay otra esperanza. Este ha sido el mensaje no solo que la iglesia predicó, es el mensaje que la iglesia vivió, no solo los que estuvieron en este púlpito o en otro cuando estaban en otra dirección, sino lo que vivió cada miembro de la iglesia fiel al Señor. Nada merecemos, esto es lo que me daba vuelta, nada merecemos. Nosotros tendríamos que haber ido al infierno todos, somos pecadores. La paga del pecado es la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero la Biblia dice de que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, lo envió a este mundo a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda de pecado con Dios. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Que no tiene igual. Y algunos dicen, tengo vergüenza, pero ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vergüenza nos tendría que dar ver que la gente parte a la eternidad. Mire la gente que partió a la eternidad en esta pandemia. Como dice Pablo ahí en 2 Corintios, olor de muerte. Así estamos en medio de olor a muerte. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar con aquellos que se apartaron? Con aquellos que se cruzaron de vereda y lo tienen a Dios de enemigo y han sido aquellos que se criaron con nosotros, algunos parientes de nosotros. Doblemos nuestras rodillas, no cesemos, porque no es todo hablar. A veces es llorar en la presencia del Señor. Y eso es lo que necesita una obra. Hoy el presidente de la convención decía en el videíto, no es porque se cumplan 100 años. Por supuesto que uno felicita a la iglesia y está agradecido al Señor. Es cada día. Cada día, cada generación, cada creyente. Pero fíjense el texto lo que dice para terminar, capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles, es decir, con Gamaliel, después de azotarlos. Pero ¿cómo? Se habían convencido de que no los tenían que matar, pero por las dudas se la dieron.
Probablemente, dicen los comentaristas, le dieron los 40 azotes menos 1 a los dos. Ahora, en el texto no dice que Pedro, ¡ay! No dice nada de eso, pero fueron azotados. Fíjense cómo sigue. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. A nosotros a veces no nos intiman y nosotros no hablamos. Y a veces tenemos cada respuesta que es media tonta. No, yo no hablo porque no sé cómo el pastor, o no sé cómo la maestra tal, o no sé. Vos tenés que contar tu experiencia, lo que Cristo hizo en tu vida. ¿O cómo creen que se ganaron todos estos que están? Hay un montón de mensajes de gente que se ganó aquí. Los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio. Y ahí viene la frase: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Te dicen, a estos extremistas islámicos no se los puede parar. No, te equivocaste. A los que no se puede parar son a los hermanos y hermanas en Cristo, que entendieron el Evangelio lleno del Espíritu Santo. No pueden parar la palabra. No pueden matar, no pueden poner presos, pero la palabra no está presa. Fíjense lo que dicen estos dos. Dice, nosotros estamos honrados de haber sido deshonrados. Se nos deshonró, se nos castigó injustamente, se nos hizo sufrir, nos dijeron de todo, tuvimos que ver las miradas llenas de odio y permanentemente nos ponen palos en la rueda. Pero nosotros, dice la Reina Valera, estamos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A Dios con el Evangelio de la prosperidad. Despedite de todo lo que signifique Evangelio con colchón y con almohada de pluma de ganso. Jesús no tenía donde reclinar su cabeza, dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es lo que necesita esta obra y necesita cada iglesia. No importa que se tengan 100 años. Hay que guardar ese temple, hay que permanecer como si hubiéramos empezado ayer. A veces hay que pensarse inexperto para depender del Señor y pedirle que Él nos guíe cada día. Su palabra corre. Versículo 28, Jerusalén está lleno de esta doctrina. La palabra corre. Hablemos, no esperemos, hablemos del Señor, recuperemos el primer amor. No seamos copartícipes del anquilosamiento del pueblo de Dios, o por lo menos de parte del pueblo de Dios. No lo hagamos. No importa la edad que tengamos, no importa dónde vivamos, no importa si tenemos estudios, si no lo tenemos, no importa si tenemos dinero o no lo tenemos. Todos nosotros como denominador común, los que hemos confiado en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos también la palabra de Dios. Anímate a ser fiel. Iglesia, anímese a ser fiel. ¿Qué hubiera predicado Jesús si hubiera bajado 5 minutos a la tierra y se hubiera parado aquí, hoy o ayer, en el centenario? ¿Qué nos hubiera dicho Jesús? Bueno, no sé lo que nos hubiera dicho puntualmente, pero en general no nos hubiera dicho nada distinto a lo que está en su palabra. Miren el impacto misionero, la obra de Dios. Gamaliel decía, sí es de Dios, pero él no creía. Pero nosotros por la palabra decimos, es de Dios. Es de Dios. 2000 años y pico de historia cristiana, 100 años de la iglesia. Con dificultades, sí, pero también con victorias. ¿Cuánta gente conoció al Señor? Damos gracias al Señor, lo honramos, lo adoramos en esta mañana. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad y no cabe duda. Por eso podemos decir confiadamente en esta mañana, la obra es de Dios. Esta obra, 2000 años de cristianismo y se inserta con los últimos 100 años. Esta obra fue de Dios, es de Dios y será de Dios hasta que Él lo disponga. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Cantamos, por favor. Jóvenes, ¿por qué no se paran todos aquí adelante? Tienen que ayudar, que ya estoy cansado. Canten fuerte. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Nunca hay que amilanarse. Hay que aprender a ser optimistas en Dios. No, que vamos a tomar la tierra si acá nos van a
comer crudo. Nosotros nos parece que somos como langostas, y así les parecíamos a ellos, decían. Pero Josué y Caleb decía, es buena la tierra, vamos a poder, el Señor está con nosotros, vamos para adelante, en el nombre del Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Se nos han olvidado cosas, no pudimos hacer, el cartel fue mucho de golpe, pero esperamos recuperar todo eso. Ustedes sepan disimularlo, oren por nosotros, nosotros oramos unos por otros, para que la palabra de Dios corra. Y vamos a estar vinculados, yo ahora voy a ir para saludarlos, vamos a estar vinculados. Eve va a seguir ayudándonos porque ella es pieza crucial en todo esto, y esperamos entonces de que todo esto redunde no solo en bendición para nosotros y para ustedes, sino para todos los que están aquí alrededor, los que llegan a los nuevos edificios, para que así como muchos de ustedes lo conocieron aquí a Jesús, otras familias también lo conozcan. Que Dios los bendiga. Damos gracias por todos los que pasaron por esta iglesia, Padre Santo. Cuánta gente, Señor, que te sirvió, Padre, con amor, Señor, con sacrificio, Padre. Damos gracias por los que hoy podemos estar acá, Señor, sirviendo también. Padre, danos ese empuje, Señor, que tenían los que empezaron. Señor, danos la fortaleza para que siempre, Señor, estemos predicando tu palabra, Señor, a tu Hijo, Señor, crucificado, Padre Santo. Te damos gracias por los hermanos nuevos y te damos gracias por los que van a venir, Señor. Padre Santo, nuevamente gracias por cada uno de ellos, gracias por nuestro pastor, Señor. Gracias por haber dado a este hombre de Dios, Señor, para que nos enseñe, Señor, de tu palabra. Bueno, Señor, te damos gracias por este día que fue hermoso, Señor, hermoso, de mucha emoción para todos nosotros. Señor, queremos decir que vos sos grande y bueno, Señor. Y todo eso te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos cantando el himno 518. Al Cristo vivo sirvo, pedirles especialmente que cuando escuchen esta parte que dice ¿dónde vive? Vive en mi corazón. Lo decimos con toda fuerza.
Sé que el viviendo está por ti.